Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de estadística. A continuación empezaremos con la corrección de la actividad 2. Bueno, empezaremos con la revisión de la actividad 2 de estadística sobre medidas de tendencia central. En el primer punto nos dicen registrar las definiciones de media, mediana y moda y cómo se calcula. Entonces aquí el estudiante nos dice media es el color promedio, es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. Entonces casi todas las definiciones tienen que la media es el promedio de las muestras o es el promedio de los datos en total. Entonces muy bien esta definición. En cuanto a la mediana nos dice, representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Se calcula ordenando de menor a mayor y el valor que está en el medio es el que representa la mediana. Efectivamente es la definición de mediana. Y luego nos dice que la moda es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. Se calcula ordenando los datos y viendo cuál es el que más veces se repite. Muy bien, estas definiciones están muy buenas. Luego dice en el segundo, ¿qué son las medidas de tendencia central? Y la respuesta dice, corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Nos brindan información sobre dónde está situado el centro de los datos. Bueno, continuamos. Para la tercera, nos dice, para aplicar los conocimientos adquiridos, realiza la siguiente actividad. Entonces dice, los datos que siguen corresponden a las alturas de todas las personas que hay en un aula de educación infantil. Calcular usando las definiciones las tres medidas de tendencia central estudiadas, media, mediana y moda. Se deben registrar en el cuaderno de actividades los procedimientos empleados. Entonces, vamos a ver. Y nos dan los datos. Entonces, aquí están los datos del curso y según las definiciones, debo calcular las tres medidas de tendencia central. Entonces, en un lado estaban los nombres y en el otro lado estaban los valores de la altura. Entonces aquí empezó sumando los valores y esa suma, pues aquí nos dice que nos dio 101,44, pero en realidad lo que se hizo fue sumar los valores y dividir entre el número de valores. Entonces vamos a ver en realidad cuánto daba la suma, ¿sí? Porque solamente no nos podemos quedar con el procedimiento completo, es colocar el valor de la suma y dividirla entre el total de datos. Entonces aquí podríamos decir, donde colocó el resultado, que faltó haber colocado una línea y el total dividido entre el número de datos, que son 25. Entonces
Este ya es el resultado final, no es el resultado. Aquí dice que toda esta suma es igual a 101.44. En realidad es igual a lo que dio la suma de todos estos datos dividido entre 25. La suma de todos estos datos dan unos 2500 y pico. Entonces lo pueden comprobar. Bueno, ahí le faltaría una parte al procedimiento. Luego continuamos con la mediana. En la definición de mediana, él nos dice que los datos se deben ordenar en forma ascendente. Los datos se deben ordenar en forma ascendente. Aquí vemos que cuando se va a hacer la media no hay que ordenarlas porque es para sumar, pero cuando se va a hacer la mediana los datos están ordenados. Están los datos menores primero y van aumentando los valores hasta llegar al mayor de último. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí no hay que sumar, aquí no hay que hacer ninguna operación, simplemente hay que contar cuántos datos hay, cuál sería el dato central. Entonces aquí vemos que él dejó como dato central a 96, los tachó los otros para determinar cuál era el central. Entonces contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Si habían 12 antes del dato que está en el centro, deben haber 12 después del dato que está en el centro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, como hay antes del dato 12 datos y después del dato hay otros 12 datos, entonces este valor corresponde a la mediana. Esa es la única forma de encontrar ese valor. Deben estar ordenados y además se deben tener la misma cantidad de números antes y la misma cantidad de números después. Ahora, puede ocurrir, como en este caso, el valor de datos fueron 25, hay un dato central. Si hubieran sido 24, entonces digamos que este dato no existiera y fueran 24 datos, los datos centrales serían 95 y 96, habrían dos datos centrales. En ese caso, para calcular la mediana, se deben sumar estos dos datos y dividirlos entre 2. Entonces, donde hubieran sido 24 datos, la mediana hubiera sido 95.5, que sería la suma de estos dos dividido entre 2. Así se hallaría la mediana cuando el número de datos es par. Vamos con la siguiente. Dice la moda. Entonces, para la moda pues es todavía más sencillo. Para la moda solamente hay que mirar cuál es el dato que más se repite. Entonces, si nosotros observamos cuál es el dato de mayor frecuencia, en este caso, en este ejercicio en particular, nos vamos a dar cuenta que hay el 90 está 3 veces, el 95 también está 3 veces y el 96 está también 3 veces. Entonces
No hay un dato donde hubiera un solo dato que estuviera 4 veces, ese sería la moda. Pero hay 3 datos que están el mismo número de veces: el 90, el 95 y el 96. Hay ocasiones en que la moda es única. Hay ocasiones en que la moda es única. Entonces, cuando es el dato que más repite uno solo, pues listo. Pero entonces, en este caso, tenemos 3 modas. Esto se le llama una multimoda. Y esta sería la respuesta correcta. Entonces, tenemos las 3 respuestas. La media, que se simboliza con una X y una raya encima, es igual a 101,44. Se halló sumando los datos y dividiendo entre 25. La mediana, que se simboliza ME, que es igual a 96. Y la moda, que son 3 modas: 90, 95 y 96. Entonces la pregunta siguiente dice: ¿hay diferencias significativas entre los cálculos de la medida de la mediana y la moda? Entonces la respuesta que nos da el joven dice: sí, porque hay una evidencia de que hay diferencia en los datos. Bueno, pues aquí realmente lo que se preguntaba era que si había diferencia en el cálculo. O sea, si hay diferencia en los datos. Si hay diferencia en los datos, pues en lo que son diferentes los valores de la media. Son diferentes los valores de la media, la mediana y la moda. Pero el cálculo de los datos es muy significativo, la forma de encontrar el valor. En una hay que hacer una operación, en la otra hay que ordenar los datos y en la otra hay que tener solamente en cuenta el dato que más se repite. Entonces son muy diferentes las formas de hallar estos valores. Bueno, también dice el C: teniendo en cuenta la media, la mediana y la moda obtenidas, ¿cuál elegirías como medida de tendencia central representativas para el conjunto de datos? Aquí el joven dice la mediana, porque es la que nos muestra el dato central cuando están ordenados de menor a mayor. Bueno, pues aquí ya ocurre lo mismo que entre los científicos. Cuando por lo general la gente escoge la media como dato representativo, es la que más se utiliza. Siempre se habla del promedio, pero pues él escogió la mediana, que también es muy representativa. Dice la D: teniendo en cuenta los datos, puede decir quiénes son los profesores de la clase, cómo te diste cuenta. Entonces, él, analizando los datos, dice: los profesores son Isabel y Amale. Me di cuenta porque son los datos de mayor estatura y porque hay una diferencia con los demás. Entonces vamos a mirar a qué se refiere él. Entonces vemos en los datos que hay una persona de 1,70, hay una persona de 1,70, hay una persona de 1,73, que ya es la estatura, son las estaturas de una persona mayor, ¿sí? Es muy raro encontrar una persona de jardín o de preescolar con esa estatura. Entonces, por eso, y ellos identificaron los nombres porque aquí en la parte de arriba estaban los nombres y las estaturas.
bien el análisis, está muy bien el análisis y esa era la respuesta correcta. Luego nos dicen que de que calcule las tres medidas de tendencia central conocidas para los niños, solamente para los niños, solamente para el grupo de alumnos y alumnas. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hizo? Él ya no hizo la suma y ordenó los datos para las 25 personas, sino que excluyó a los dos que consideró él eran los adultos. Entonces aquí ya no se hacen las operaciones con los 25, sino que se quitan los dos. Entonces se hace la suma para los 23 y se divide entre 23 el valor de esa suma. Entonces aquí vemos que el resultado es 95. Ahora este resultado 95 pues es en comparación con el valor que nos dio anteriormente, que fue de 101, pues nos da un dato más parecido a la mediana, que es 95 en este caso. Entonces en este caso, miren que en este caso, cuando la medida no tiene valores extremos, no tienen valores que se salen de la mayoría de personas, las medidas de tendencia central empiezan a ser más parecidas en este caso. Entonces, para que las medidas de tendencia central sean más parecidas, los datos deben ser homogéneos. Y por último, pues el haya la moda, que son los mismos valores, porque ninguno de las tres modas que había, ninguna de las tres modas era diferente, pues era de un valor extremo. Bueno, yo creo que en este caso lo que nos interesaba más que todo, que era las medidas de tendencia central, está muy bien elaborado este trabajo. Espero que los demás corrijan cómo hallaron sus medidas de tendencia central, tengan el procedimiento, que es lo más importante para la rectificación. Esta rectificación, por ejemplo, de este estudiante que la tiene buena, pues me debe enviar la misma, ¿sí? Y los jóvenes que no tienen esta forma de desarrollar el trabajo, me deben enviar el trabajo rectificado con los procedimientos. Entonces, muchas gracias. Esto es todo por parte de la actividad 2.